Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Veo que somos unos cuantos ya. En primer lugar, quiero agradecer el interés mostrado por todos vosotros por este webinar y espero sobre todo que muchísima información de interés. Es importante que sepamos que, bueno, cuando estamos hablando de implantología, de periodoncia, estamos hablando de biología, estamos en un entorno biológico, estamos en un entorno vivo, y todo lo que hagamos, cuando ya coloquemos implantes, hagamos cirugías regenerativas, elevaciones de seno, todos los tratamientos tienen que seguir dos factores importantes, que son adaptarle y proporcionarle a nuestra rehabilitación quirúrgica y protésica de un entorno biológico adecuado y evidentemente una función correcta. Si nosotros mantenemos esos dos parámetros estables, vamos a tener éxito a largo plazo, mientras que se mantengan evidentemente, ¿verdad? Sin más espera, comenzamos el caso, y este es un caso muy particular que quiero compartir con vosotros porque me llegó a la clínica de un compañero. Es una paciente que se presenta en la clínica con un dolor importante, inflamación, y presenta un absceso periapical justo en el segundo premolar, en el primer premolar, perdón, primer premolar superior izquierdo, el número 24. Lo primero que hacemos es una radiografía panorámica para ver qué es lo que le está ocurriendo. Y no solo presenta dolor, sino que presenta inflamación, mareos, un cuadro severo con incluso una febrícula, en el cual me da a entender que hay una infección activa, hay supuración, sangrado al sondaje, evidentemente, y movilidad importante en esa pieza 24. Pero eso no es lo que a mí más me llama la atención, sino evidentemente que haciendo este tipo de radiografías, evidentemente yo tengo una visión limitada, y es por eso que yo cuando tengo pacientes que acuden incluso como primera visita y ya presentan un cuadro en su primer radiodiagnóstico desfavorable, lo primero que hago es un 3D. Pero hago un 3D no por nada, sino porque el 3D me proporciona no solo información de cara al paciente, podemos proporcionarle las imágenes y las interpretaciones en 3D, y eso a la hora de comunicar al paciente dónde estamos y la realidad que está viviendo, pues bueno, a cada uno lo pone en su sitio, ¿no? Y sí es verdad bueno, que esto también ayuda a que de cara a la comunicación con el paciente sea muchísimo más clara, ¿no? Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, siempre digo yo. Y pues cuando veo que puede haber algún tipo de fractura o algún tipo de, bueno, pues patología más allá de lo que el paciente puede pensar que es o lo que uno puede pensar que es en dos dimensiones,
pues yo trato de hacer un TAC con el objetivo de poder ver un poco más allá y no especular, ¿no? Al mismo tiempo que hago un TAC, evidentemente, en el momento que yo veo que el paciente presenta, o la paciente en este caso, presenta un cuadro incluso ya febril, con absceso, con inflamación, incomodidad y demás, lo primero que hago es una medicación importante. Yo no voy ahora, al principio de la webinar, no voy a explicar nada nuevo que no sepáis, pero sí me gustaría tocar cada detalle porque de algún detalle que yo suelte, probablemente alguna pincelada se puede coger interesante. Y hago un tratamiento antibioterápico directo con el paciente a base de una amoxicilina si el paciente no es alérgico, en combinación muchas veces con metronidazol, con el objetivo de poder tener un espectro a ciertos anaerobios que pueden estar gestándose ahí, y me da lugar a que no solo voy a enfriar el proceso infeccioso inicial, sino que me va a permitir a mí bueno, pues jugar un poco con el plan de tratamiento y pensar un poco en qué le voy a hacer, porque evidentemente cuando uno se presenta este tipo de casos en clínica, lo primero que hace no es decir únicamente el 24 va fuera. Yo puedo pensar el 24 va afuera, pero ¿qué hago con el 23? Porque yo este caso lo he compartido con compañeros y he tenido diversidad de opiniones, ¿no? Como es lógico. Y muchos me decían, yo no creo que puedas aguantar ese 23, otros me decían, mantén el 23, etcétera. Entonces, yo creo que al final, bueno, el criterio puede ser diverso, pero lo importante es tratar de ser predecible a la hora que a la hora de aportar una solución quirúrgica al paciente. Y es evidente que no solo en un TAC voy a ver, para hacer un plan de tratamiento implantológico voy a utilizar el TAC para ver el volumen de hueso, sino que voy a ver muchísimas cosas, ¿no? Voy a ver posiblemente pues, fracturas verticales, horizontales en diferentes proyecciones, voy a ver ausencias de tablas externas, internas, voy a ver canales accesorios no tratados, voy a ver canales que no solo no son accesorios y tampoco están tratados. Y una gran información que yo creo que a día de hoy es lo que también es la base de nuestro fundamento a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Porque planes de tratamiento, como decía Tarnow, hay muchísimos, pero el diagnóstico solo hay uno. Entonces, en base a ese diagnóstico, nosotros podremos tener diferentes criterios. Lo importante es saber, evidentemente, ubicar ese diagnóstico. Y quiero compartir pues, un poco qué guías sigo yo a la hora de pues otorgarle cierta predictibilidad a un tratamiento que yo vaya a ofrecer al paciente con el objetivo de poder no solo comunicarme bien con él, sino tener un poco más claro hasta dónde puedo llegar en base a las habilidades que uno tenga, a los biomateriales disponibles, a la economía del paciente, adaptar un poco la cirugía a cada paciente. Yo siempre digo y soy partidario de hacer pues una combinación de odontología para dentistas o odontología para pacientes. Y la odontología para pacientes es lo que nos encontramos todos los lunes por la mañana, ¿no? Complicaciones y cosas que a nosotros nos hacen tener los pies en el suelo. Y es por eso que, bueno, en esta primera parte, en esta primera fase que considero que es importante, lo primero que hacer es tratar de descubrir la causa de este problema, porque va a ser prácticamente la base de mi origen y va a ser la que me va a establecer un poco el asentamiento de lo que no quiero que vuelva a pasar o que no vuelva a recidivar. Y lo que yo observo es que tengo una patología dentaria presente, una enfermedad periodontal grave, severa, sobre la pieza número 24, con una pérdida de inserción importante, como habéis podido ver en la sección sagital, en el corte sagital, y también tengo una patología dentaria del número 23. Evidentemente, pues hay no solo una patología dentaria, sino que hay un desarrollo de defecto infraóseo sobre la pieza 23 como consecuencia del avance bacteriano y del avance de esa patología que presenta la pieza 24, ¿no? Entonces, esto es lo que me hace a mí, de cara al paciente y de cara a mí mismo también, darle un pronóstico, tanto a ese 23 como a ese 24, y comunicarme con el paciente y decirle, mira, esta pieza, tal y como está, tiene un pronóstico malo, tiene un pronóstico regular, cuestionable, o tiene un pronóstico bueno. En función de ese pronóstico, pues yo voy a hacer un tipo de tratamiento u otro. Seré más conservador, menos conservador, pero mis bases a la hora de diagnosticar van a ser esas. Y en base a lo que yo decida hacer, es decir, en base a lo que yo tenga pensado hacer, si hacer una regeneración tisular guiada, hacer una extracción con colocación de implante inmediato, independientemente de esa decisión clínica que yo vaya a hacer, le tengo que dar una predictibilidad.
Si voy a mantener una pieza, tengo que darle una predictibilidad a corto, medio y largo plazo, y tengo que ser realista conmigo mismo. Es decir, al paciente no le voy a vender que voy a darle un diente para toda la vida, ni un implante para toda la vida, pero sí tengo que tener en cuenta que lo que yo estoy haciendo con el objetivo de o bien preservar la pieza, o bien sustituirla con un implante dental, pues va a tener una predictibilidad que por lo menos yo tenga claro si va a ser a corto, a medio y a largo plazo. Y siempre vamos a estar buscando, evidentemente, a largo plazo el máximo lo posible, ¿no? Y es evidente que nosotros en una situación como esa, viendo la dolencia que tiene la pieza 24 y la, bueno, pues cuestionable preservación de la pieza 23, me hacen entender que tengo un pronóstico malo sobre el premolar y un pronóstico reservado, tirando a bueno sobre la pieza 23, y tirando a bueno digo, pues porque ya voy planeando un poco cómo va a ser mi tipo de cirugía y qué es lo que voy a hacer con el objetivo de preservar esa pieza. En cuanto al defecto intraóseo, siempre que vayamos a regenerar un defecto intraóseo, y es por eso que yo he considerado este caso bastante desafiante, ¿no? Y bastante interesante, es porque estoy combinando una regeneración ósea guiada junto con una regeneración tisular guiada, ¿no? en un mismo plano y campo quirúrgico. Y considero que es interesante porque a la hora de analizar los tipos de defecto es importante saber ¿qué tipo de defecto es? ¿Es un defecto de una pared, de dos paredes, de tres paredes o de cuatro paredes? Esto lo vamos a ver también a lo largo de la presentación de hoy. Pero es importante porque en función del tipo de defecto voy a tener mayor o menor potencial osteogénico. Y ese potencial osteogénico es lo que me va a mí dar a entender si es una cirugía que tenga un pronóstico pues, bueno, regular o malo a corto, medio plazo o largo plazo. Entonces, esto es un poco la base de mi toma de decisiones. Y es evidente que cuando nosotros tenemos una pérdida de inserción, sabemos que tenemos una pérdida de inserción severa y completa sobre la pieza 24, pero somos conscientes de que la pieza 23 hasta cierto punto se puede preservar. Y es por eso que le vamos a dar una pérdida de inserción leve, moderada o severa en función de la cantidad de pérdida de inserción que presente el diente. Siempre soy partidario en pacientes, sobre todo adultos, siempre soy partidario de hacer una terapia periodontal básica, inicial y previa a cualquier tipo de tratamiento, porque todo tratamiento quirúrgico va a coexistir en un mismo entorno bacteriano que tiene que estar controlado. Y muchas de las complicaciones tardías se desarrollan como consecuencia de no haber instruido a nuestro paciente hacia el control periodontal. Y eso es tremendamente importante, porque sí es verdad que gran número de complicaciones tardías se producen como consecuencia de no tener al paciente periodontamente controlado. Lo más frustrante es saber que se podría haber controlado y no lo hemos hecho, con lo cual, como mínimo, hacerlo al paciente cómplice vuestro a la hora de iniciar una terapia periodontal básica. Si es necesario un raspeo alisado radicular previo, se hace un raspeo alisado radicular, pero siempre controles periodontales antes, durante y después del tratamiento, con el objetivo de que en el ecosistema en el que están integrándose tanto la cirugía regenerativa como vuestros implantes están en un entorno favorable desde el punto de vista periodontal. En el momento que nosotros hacemos un estudio periodontal basado también en radiografías periapicales, sondajes, etcétera, pues este es un poco el panorama que nos encontramos. Una bolsa periodontal importante a nivel vestibular, palatino también, hay sangrado al sondaje, hay supuración, etcétera. Pero a nivel del 23 lo que me encuentro es que tiene una vitalidad positiva. Pero no solo es que tiene una vitalidad positiva, sino que tiene movilidad 1. De los 4 posibles escenarios de movilidad, tiene una movilidad 1. Y eso es lo que a mí me hace pensar que, a pesar de ser una pieza muy involucrada en la guía canina, que es una de las guías más importantes que tenemos en nuestra función oclusal, función masticatoria, es una pieza que tiene una movilidad reducida en comparación con lo que debería tener al presentar semejante pérdida de inserción. Y es por eso que cuando hablamos de extraer o mantener este canino, hablamos de que pues nuestro canino está rodeado de un entorno bastante desfavorable. Os he puesto esta diapositiva o esta slide para que veáis un poco realmente esa pérdida de inserción.
hay ausencia de la tabla externa y una dehiscencia importante en la cara facial de tabla externa de la pieza 23, y tengo también ausencia de la tabla palatina, con lo cual, independientemente de que mi implante a día de hoy se podría colocar, tengo un defecto intraóseo que, si el objetivo mío va a ser mantener esa pieza, voy a tener que tomar una decisión bastante predecible y clara a la hora de qué tipo de cirugía voy a hacer. Pero la realidad es la siguiente: cuando estamos hablando de defectos intraóseos, estamos hablando de que el potencial osteogénico lo va a proveer o lo va a facilitar el número de paredes que vascularicen esa zona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de defectos de una pared, estaríamos hablando del primer caso que tenéis arriba a la derecha. Sería el caso que estáis viendo en nuestro caso clínico, ¿verdad? Ahí hay una única pared distal, que es la que está nutriendo y que va a nutrir nuestro injerto óseo, y ese es el potencial osteogénico. Este es uno de los peores escenarios, evidentemente, porque no tenemos tabla externa y tabla interna, está ausente como consecuencia de esa enfermedad periodontal desarrollada por el premolar. Si tenemos defectos de dos paredes, pues tendríamos, en el caso que estamos viendo desarrollado en ese esquema, tendríamos la pared distal más la pared palatina, que serían las que nutrirían nuestro injerto, y ya ganaríamos en predictibilidad, porque nuestro injerto óseo, si únicamente está bueno, pues rodeado de periósteo, pues no es suficiente muchas veces para poder garantizar la estabilidad de nuestro injerto y la regeneración completa de nuestros defectos intraóseos. Y es por eso que, a medida que vamos aumentando ausencia de paredes, pues vamos complicando la cosa. En el caso de defecto de dos paredes, pues en realidad tenemos dos paredes que están nutriendo, la distal y la palatina. En el caso de tres paredes, abajo a la derecha, pues es un defecto más contenido, es un defecto que ya tiene una gran capacidad de osteogenicidad, porque bueno, pues está rodeado de hueso, está rodeado de tabla externa, tabla interna, y eso garantiza mucho más no solo el éxito a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? El hecho de que sea un defecto mucho más contenido. Y podemos tener, pues en el cuarto, pues tenemos la tabla externa y la tabla interna, pues prácticamente están completamente preservadas. Tabla externa, tabla vestibular y tabla palatina estarían preservadas, pues es un contenido ideal para poder hacer una regeneración tisular guiada con bastante éxito. Pero sí es verdad, y a la hora de pensar que el peor escenario es el que estamos viviendo, es que si por algún motivo yo extraigo ese canino, estoy transformando prácticamente un defecto de una pared, en la cual no tengo tabla externa ni tengo tabla interna, en un defecto de cuatro paredes. Porque es que en realidad esa tabla externa del canino, por fina que sea y por dehiscencia que presente, es una tabla externa que ya me está marcando lo que sería el marco óseo, donde voy a tener de alguna manera un patrón de ganancia ósea gracias a esa tabla externa. Lo mismo en la tabla interna, porque en su intimidad ese canino, pues por palatino todavía hay algo de hueso, con lo cual, ¿qué es lo que decido en todo caso y lo que me hace tomar mi decisión de mantener la pieza? Yo soy periodoncista, hago implantología, pero mi base fundamental es la periodoncia, con lo cual yo cada vez que veo ligamento periodontal potencialmente regenerable, o una tabla externa potencialmente regenerable, o veo una pieza que no tiene un pronóstico malo, si tiene un pronóstico cuestionable y la movilidad no es extrema, trato de preservar esa pieza, porque se ha evidenciado que bueno, pues los tratamientos conservadores periodontales bien planeados y bien tratados tienen una gran tasa de éxito a largo plazo. Con lo cual, mi decisión va a ser mantener una pieza que tiene una importancia a nivel de guía canina. ¿Y qué es lo que voy a hacer si mantengo, en este caso, el canino? Evidentemente, bueno, pues si este canino va a ser una pieza que va a ser sometida a cargas extraordinarias, porque es prácticamente el que marca la guía canina y la desoclusión posterior cuando masticamos con piezas naturales, pues estoy obligado a reducir y hacer un ajuste oclusal sobre ese canino si quiero mantenerlo y quiero preservarlo. Más que nada porque lo que puedo provocar si no hago esto es un trauma de oclusión secundario. Y
Uno de los conceptos importantes a nivel de periodoncia es el trauma de oclusión. Trauma de oclusión primario vendría a ser la movilidad que se desarrolla en una pieza como consecuencia de cargas oclusales excesivas, un bruxismo sin control, una prematuridad puntual, y todo eso puede producir una inflamación del ligamento periodontal y el desarrollo de movilidad de esa pieza. Muchas veces, con el simple hecho de hacer un ajuste de oclusión, en esa pieza se termina el problema. Pero este caso es un trauma de oclusión secundario. Un trauma de oclusión secundario es la movilidad desarrollada por una pieza que ha aumentado su movilidad como consecuencia de la pérdida de inserción. Es decir, ha perdido hueso que lo retiene y como consecuencia de esa pérdida de inserción se mueve. Con lo cual, si yo ya tengo una pérdida de inserción importante establecida en esa pieza, voy a tener que reducir el protagonismo que tiene ese canino sobre mi guía canina y mi guía de desoclusión posterior, con el objetivo de evitar que ese tramo de oclusión secundario se haga irreversible, ya que los tramos de oclusión primario son reversibles. El tramo de oclusión secundario en muchas ocasiones no lo es. Y eso es lo que voy a hacer para reducir la movilidad. El ajuste oclusal va a ser indispensable y tratar de darle a ese canino un poco de ayuda y hacer una función de grupo. Por supuesto, el seguimiento a largo plazo va a ser fundamental, con el objetivo de que, más allá de que puedan producirse migraciones dentarias, de que la paciente pueda desaparecer y perder algunas piezas, pues que por lo menos esa guía de exclusión mandibular no se vea, no afecte el trauma de oclusión sobre mi canino que quiero preservar. Y en el caso de preservar, en el caso de extraer mi premolar, la pregunta será, evidentemente, no voy a mantener esa pieza, la voy a extraer, pero la decisión está en si hacer una colocación de implante inmediato. Yo soy partidario y soy un seguidor máximo de la colocación de implantes post-extracción. Considero que tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Hoy en día, prácticamente en mi 80-90% de los casos, hago colocación de implantes post-extracción, pero siempre que sea posible. Si no se puede, no se puede. Hay una masterclass que tenéis en Dental Surgery Channel que habla de implantes en casos de colocación de implante post-extracción y en qué casos se puede y en qué casos no se podría hacer la colocación de un implante post-extracción. Evidentemente, siempre se puede asumiendo riesgos. Lo importante es ser predecible para evitar complicaciones, que eso es lo que queremos. Entonces, si voy a pretender colocar un implante inmediato por poco hueso que yo pueda tener o por hueso residual que yo pueda tener y que a mí me garantice el anclaje de mi implante y me garantice la estabilidad primaria, no tengo tabla externa, no tengo tabla interna, no tengo prácticamente hueso interproximal ni por mesial ni por distal, sería un error muy grande el tratar de colocar un implante post-extracción en situaciones como esta. Entonces, estaríamos claros que la cirugía sería en dos fases, ¿no? Sería lo que se llama un two-stage approach, dicen los americanos. Entonces, lo que tenemos todos claro es que vamos a extraer esa pieza y vamos a regenerar el hueso con el objetivo de devolver un poco la arquitectura ósea original que teníamos antes. Pero sí es verdad que para mí, muchas veces en situaciones como esta, en la que tengo semejante pérdida ósea, a mí no me gusta hacer todo de una vez. Muchas veces lo que le pedimos al organismo es demasiado. Y cuando le pedimos demasiado, muchas veces no nos va a garantizar los resultados esperados. Y cuando en un caso como este vamos a intentar extraer una pieza y el mismo día de la extracción vamos a hacer una regeneración y vamos a hacer una manipulación del tejido blando con el objetivo de conseguir cierre primario, básicamente, y en situaciones en las que hemos perdido una gran cantidad de tejido blando y hay un tejido blando muy afectado, mucho tejido de granulación, yo no hago una cirugía en dos fases. Yo no extraigo esa pieza y hago una regeneración inmediata. Yo lo que quiero es hacer una cirugía en tres fases. ¿Por qué quiero hacer una cirugía en tres fases? Pues porque yo voy a extraer la pieza y lo que yo quiero ver al cabo de 6 semanas es tejido blando, mucho tejido blando. No os olvidéis que aquí vamos a hacer una regeneración ósea guiada a la vez que vamos a hacer una regeneración tisular guiada en la zona distal del canino, y esto a la larga me tiene que dar lo suficiente hueso como para poder luego alojar un implante en la pieza 24 y poder devolverle la arquitectura ósea o lo que yo pueda distalmente a ese canino para que
haya una estabilidad de los tejidos y ese canino no desarrolle un problema periodontal que luego me pueda afectar a mi implante. Con lo cual estoy sometido a tratar de hacer las cosas en 3 fases. Y es por eso que yo espero 6 semanas. En ocasiones se puede esperar 4 semanas, se puede esperar 3 semanas para hacer esta regeneración, porque el tejido blando realmente va muy rápido. Pero lo que es importante y el tip adecuado que os quiero comentar aquí es que vosotros podéis incluso esperar 8 semanas. Aquí ya no estamos hablando de que perdemos tabla externa, porque la tabla externa ya lo hemos pedido. Fijaros cómo en la línea mucogingival prácticamente hay un desplazamiento terrible hacia la cresta ósea de la línea mucogingival. Hemos perdido densidad de herida. Ya sabemos que tenemos el colapso, lo tenemos asumido. Lo importante es que si vamos a manipular ese tejido blando, tengamos suficiente tejido blando como para poder garantizar un cierre primario y que ambas cirugías puedan tener una consolidación y un cierre que nos garantice el éxito de esa cirugía. Y es por eso que yo lo que quiero ver no solo es un tejido epitelial maduro, es que cuando vosotros extraéis una pieza que tiene una gran cantidad de tejido de anulación, ese tejido de anulación, en el momento que vosotros elimináis ese foco infeccioso, se va a transformar en tejido conectivo. Y ese tejido conectivo es un trozo de tejido conectivo que vais a poder utilizar vosotros durante la cirugía como extra de tejido, que os va a garantizar también el cierre primario. Vais a hacer una apertura, vais a hacer una incisión mediocrestal y luego a la hora de reponer y hacer sutura, vais a tener una gran cantidad de tejido que os va a garantizar el cierre con dificultad a la reapertura y a una dehiscencia. Y es por eso que en este caso esto es lo que hicimos. Porque lo que queremos es, en todo caso, conseguir cierre primario sin tensión en nuestra cirugía. Bueno, a las 6 semanas lo que hacemos es, evidentemente, abrir, comentaros brevemente un poco mis decisiones en cuanto a diseño de incisión. Como podéis ver, yo hice una incisión vertical por mesial del canino. A día de hoy, yo recomiendo que cuando uno hace una regeneración tisular guiada se tiene que mover como mínimo 1 o 2 dientes alejado de mi regeneración, tanto en regeneraciones óseas guiadas como en regeneración tisulares guiadas, con el objetivo de poder distanciar al máximo posible la incisión vertical, que es la zona pues más crítica, la zona donde más se pueden producir también dehiscencias y proliferación bacteriana hacia el interior de vuestro injerto y posible fracaso. En este caso lo hice pues porque yo quería minimizar un poco el campo operatorio, quería ser lo más mínimamente invasivo posible. Y hice la incisión vertical a nivel de la papila porque quería tener una gran cantidad de tejido sobre el que reponer. Y en las zonas de la papila, evidentemente todos sabemos que hay mayor cantidad de tejido blando, hay mayor cantidad de tejido para poder luego reposicionar vuestro colgajo que en la zona del margen cervical de las piezas dentarias, ¿no? Con lo cual, si yo me voy al cénit, evidentemente, que es algo que ya sabemos, vamos a encontrar una mínima cantidad de tejido. En cambio, si yo hago una incisión, una descarga desde la papila, evidentemente, pues voy a coger una gran cantidad de tejido, que es esa hipertrofia gingival que se produce en la papila, es la que me va a garantizar también luego el cierre de mi cirugía. La distal, hice una incisión vertical distal, como podéis ver en la imagen, y evidentemente esto me va a exponer el campo operatorio. Voy a hacer uso de una gran cantidad de biomaterial, voy a hacer uso de membrana, voy a tener que chinchetear una membrana, y lo que es importante, cuando tenemos un defecto intraóseo de tal calibre, lo que es importante es poder ver bien. Yo soy partidario de hacer cirugías mínimamente invasivas, yo soy partidario de hacer tratamientos mínimamente invasivos, pero cuando hay que ver, hay que ver. Yo no puedo pretender pues por tendencias y por hacer todas las cirugías sin colgajo, pues en una cirugía como esta, en la cual yo estoy obligado a devolverle la arquitectura original a la tabla externa, a la tabla interna, pues no tener un acceso visual real. Porque no solo eso, sino que cómo puedo yo limpiar y puedo de alguna manera curetear todo ese tejido de granulación que puede estar adherido, incluso tejido patológico o restos de periósteo en la superficie del hueso que quiero regenerar, y no asegurándome si no es abriendo realmente y viendo y exponiendo bien las tablas para poder luego colocar mi injerto óseo. Es importante pues tener en cuenta esto, lo que es la incisión mesial y la distal, con el objetivo de poder ver bien, y evidentemente luego a la hora del cierre, pues tener en cuenta sobre todo lo que os comentaba, un cierre primario sin tensión. Si esta fuera el planning de la colocación de mi implante, evidentemente, hombre, hueso para colocar implante tengo. Lo que ocurre es que mi implante va a interferir en mi regeneración tisular guiada que quiero hacer sobre el canino, con lo cual
por intentarlo, por probarlo, por documentar. Evidentemente yo puedo coger y decir, voy a colocar un implante, y no solo voy a colocar un implante, sino que voy a colocar el implante, voy a hacer la regeneración y voy a tener éxito. Bueno, yo en todo caso tengo un defecto de una pared. Para mí la pared principal es la pared que veis ahí. Esa es la que me va a proveer de todo el injerto, de todo el potencial osteogénico realmente, mucho más allá de lo que vayamos a utilizar como biomateriales. Y esta toma de decisiones es clara, va a ser en 3 fases. Voy a hacer una regeneración y no voy a colocar un implante por mucho que yo quiera hacer todo de una vez. Y es por eso que es importante esta toma de decisiones, tenerla clara con el objetivo de buscar sobre todo el garantizar lo que uno tiene proyectado hacer. Y si yo voy a colocar un implante, voy a interferir en el potencial osteogénico que esta pared distal me puede proporcionar. ¿Qué es lo que veo? Evidentemente, bueno, pues veo la ausencia de hueso de soporte en la zona distal, veo un defecto intraóseo, y es importante que sepáis que, bueno, por lo menos la manera en la que yo tengo de trabajar cuando veo defectos intraóseos es que yo no utilizo curetas. Yo sobre la superficie radicular trato de mantener siempre, hacer un raspado y alisado radicular mediante ultrasonidos, con el objetivo, con tips especiales evidentemente, pero con el objetivo de preservar el cemento residual, no diría yo cemento contaminado, pero sí el cemento residual, porque si pasamos una cureta muchas veces lo que hacemos es prácticamente eliminar toda capacidad que tenga esa pieza de devolver cemento radicular a la superficie, si no es utilizando activadores, modificadores bioactivos. Y es por eso que aquí es cuando entra un poco la importancia de saber y tener conocimiento de periodoncia, ¿no? El espacio biológico que está formado por el sulcus, la inserción de tejido conectivo, el cemento, epitelio de unión, etcétera. Todos esos componentes que forman nuestro espacio biológico van a ser tremendamente importantes a la hora de decidir qué tipo de biomaterial voy a utilizar, cuál va a ser mi decisión quirúrgica y clínica, con el objetivo de poder ser realmente realistas y proporcionarle a nuestro caso el real potencial osteogénico, el poder garantizar un potencial osteogénico y una regeneración predecible. Soy un verdadero fan de Emdogain. Para mí Emdogain no solo es una aplicación periodontal moderna, sino que para mí yo trato siempre de aplicarle todos los conceptos biológicos a allá donde voy, allá donde hago mis cirugías. Y sí es verdad que este modificador bioactivo tiene una consolidación científica. Tiene una consolidación científica basada básicamente en el promover la formación y la diferenciación de cementoblastos que están ubicados prácticamente en células mesenquimales realmente, que están en la base de nuestro defecto, en la base del ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal que tenemos en esa zona bien apical y que está bien lejos de la zona quirúrgica, posee células mesenquimales que van a ser las que nosotros vamos a promover gracias al Emdogain, y que va a diferenciar y a fomentar la proliferación de cementoblastos, que van a dar lugar a esa matriz del cemento y que va a ser la base de la nueva neoformación del ligamento periodontal con las fibras de Sharpey que luego se insertarán en el hueso, en el futuro hueso de soporte. Con lo cual, aplicando un poco la biología, lo ideal sería primero, evidentemente, decontaminar la superficie radicular, incluso con químicos tipo tetraciclina, etcétera, y luego la aplicación del Emdogain. Tenéis también una fantástica presentación masterclass del uso de Emdogain de Surgery Channel en un caso extremo que tuvimos un muy buen resultado y que lo combinamos también con movimientos ortodónticos y que la verdad es que es muy interesante. Podéis ver incluso un tráiler gratuito en la página web para ver el caso resumido en 2 minutos. ¿Pudimos colocar en este caso Emdogain? No. Nosotros cuando abordamos este caso hablamos con la paciente de dinero, evidentemente, y esto es uno de los hándicaps que tenemos todos, creo que sobre todo los dentistas que hacemos odontología para dentistas, para pacientes, es que el condicionamiento era de que la paciente pues no estaba por la labor de pagar Emdogain, bueno, entonces, en todo caso, lo que en su momento se determinó por el alto coste del Emdogain es pues no utilizar Emdogain. La realidad es que hay se han observado múltiples aplicaciones
de diferentes modificadores bioactivos, como es el RhPDGF. Esto es un Platelet Derived Growth Factor Bone Matrix, junto con aloinjerto. Esto es recombinante humano. Creo que esto no se puede conseguir en España, pero Myron Nevins en esta publicación consigue evidenciar la formación de hueso, y no solo la formación de hueso, sino limitar el crecimiento de epitelio de unión apical, que es uno de los responsables de pues el fracaso de las regeneraciones tisulares guiadas en las cirugías regenerativas, ¿no? Entonces, una en esa competencia, en esa competición de formación de hueso, antes de que se establezca el epitelio de unión y que el largo epitelio de unión pueda ir hacia apical y desarrolle una bolsa, consecuentemente, es un poco lo que ha evidenciado estos artículos, con lo cual estamos hablando aquí de factores de crecimiento, de alguna manera recombinantes humanos, pero no estamos hablando de factores de crecimiento como si fuera la competencia endogain, porque es que los factores de crecimiento no son endogain, es muy importante saberlo. Es importante que también tengamos claro que uno para mí de los errores que se produjeron cuando salieron los factores de crecimiento y el boom de los factores de crecimiento fue que no se habló claro, se le otorgaban muchas veces pues propiedades que no eran realmente las propiedades que estos factores de crecimiento podían desarrollar, pero sí es verdad que la literatura científica es extensa, es súper extensa, y eso hace que para mí el uso de factores de crecimiento no sea solo aplicable en casos de cirugía regenerativa a nivel de regeneración ósea guiada, sino que también lo puedo utilizar con el objetivo de garantizar otros beneficios que son múltiples. Sabemos que tiene un efecto biológico. Si hablamos desde lo más molecular, y no quiero entrar en cosas muy concretas, os diría que los factores de crecimiento prácticamente que son liberados, entre otras, pues por células mesenquimales también, por las plaquetas en cuestión, son liberados y entran en contacto con los receptores tirosinquinasa de la membrana extracelular de las células, y eso llama a mensajeros secundarios que están en el interior de la célula, que lo que hacen es estimular el núcleo de la célula, promoviendo la proliferación y diferenciación celular, con lo cual tiene efectos no solo físicos en cuanto al manejo, sino que tiene también efectos a nivel biológico real, y en cuanto a los tipos de aplicación, pues son múltiples. Lo que sí es verdad es que los factores de crecimiento tienen propiedades aglutinantes, y esas propiedades aglutinantes, y lo habéis escuchado muchas veces en los posts que yo hago, en las publicaciones que yo hago en Facebook y en mi página web, pero sí es verdad que para mí me da muchísima más garantía el tener un injerto íntegro, en el cual no tengo que estar cogiéndolo con una espátula y teniendo miedo a que se me caiga dentro de la boca del paciente, el poder cogerlo con unas pinzas, llevarlo sin ningún tipo de problema. Esas propiedades aglutinantes hacen que esas partículas estén completamente embebidas, unidas, y eso hace que le dé muchísima más integridad al injerto que si lo colocamos en una zona simplemente cubierto por una membrana. ¿Qué es lo que hace? Pues evidentemente también minimiza la posibilidad de que haya micromovimiento de las partículas y encapsulación, aumenta la angiogénesis, es real, es una evidencia, es decir, van a circular y van a haber muchísimos más vasos sanguíneos, muchos más vasos sanguíneos que van a llegar a la zona y van a promover muchísimo más la regeneración del tejido, y tiene efecto bacteriostático. ¿Por qué tiene un efecto bacteriostático? Pues evidentemente todo aquello que cierra antes, todo injerto óseo que sus capas suprayacentes, como es la del tejido blando, cierran antes, bloquean muchísimo antes el avance bacteriano, el potencial perjuicio que puede tener un avance bacteriano, con lo cual van a tener un efecto bacteriostático. Y evidentemente es un tejido extra de protección que le estás colocando, sobre todo debajo del colgajo y encima de tus injertos, que hacen que en el caso de que tengas una reapertura y una dehiscencia puedas tener un pequeño colchón justo debajo de tu injerto. Y evidentemente es un gran medio de transporte y manejo, como os comentaba antes. Diferentes versiones tenemos, evidentemente, desde Robert Marks, PRP, PRF de Joseph Chocrun, PRGF de Eduardo Anitua. Yo soy partidario de utilizar Endoret BTI. A mí me ha proporcionado un antes y un después en mis regeneraciones óseas guiadas. No solo lo he utilizado en regeneraciones óseas guiadas, sino que lo he utilizado en recubrimientos radiculares, en elevaciones de seno, siempre. Y la verdad que es sencillo, 20 mililitros del paciente prácticamente se centrifugan y luego lo fraccionas. Sacas factores de plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, utilizarás el rico para mezclarlo con el biomaterial y el pobre para hacer membranas
autógenas de fibrina autógena. Una de las principales aplicaciones que nos puede pasar, recientemente veíamos unos fantásticos webinars de Alberto Salgado hablando de perforaciones en elevaciones de seno, y para mí la verdad que me ha supuesto también un antes y un después el hecho de estar trabajando sobre una membrana de Snyder que no deja de ser un epitelio pseudoestratificado, es epitelio, con lo cual lo mejor que le puedes proporcionar al epitelio, y no dicen que los factores de crecimiento mejoran la cicatrización de los tejidos, sobre todo los tejidos blandos, ¿no? Pues qué mejor que utilizar siempre factores de crecimiento sobre posibles perforaciones en el seno maxilar. Y no solo eso, sino que yo hoy en día, mis primeros manejos dentro de la membrana del seno son interponiendo una membrana de fibrina autógena entre mi instrumento y la membrana de Snyder. Y me diréis, bueno, pero no ves la membrana de Snyder. No la veo, yo sondeo el hueso, y mientras tú estés en contacto con el hueso y tus movimientos son lentos e interpones una membrana de factores de crecimiento, evidentemente vas a garantizar el hecho de que no vas a ser lesivo con la membrana de Snyder por sensible que sea. Evidentemente, si es una membrana patológica, la vas a romper, hagas lo que hagas. Pero sí es verdad que es muchísimo más seguro interponer factores de crecimiento entre tu instrumento, también por la gran capacidad de lubricación que tienen estos instrumentos. Y como os decía, el manejo, es decir, yo aquí estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, haciendo una regeneración ósea guiada con una membrana que está sostenida con suturas periósticas, y para mí el poder colocar el biomaterial de esa manera, como si fueran un bloque dentro, pues me garantiza muchísimo más el éxito. En todo caso, a la hora de hacer una regeneración tridimensional, regeneración tisulares guiadas, ¿qué utilizaremos? Pues evidentemente trataremos de utilizar los biomateriales que mejor se adapten a cada circunstancia. Yo soy partidario del aloinjerto. En España no es tan fácil conseguir aloinjerto. Nosotros en la clínica tenemos un contrato con el banco de tejidos y nos proporcionan aloinjerto. Y para mí el aloinjerto es fundamental. Evidentemente tiene una transformación a hueso vital rapidísima, a los 3 meses entra y parece como si fuera hueso autógeno. No se puede comparar evidentemente con el hueso autógeno, el potencial que tiene el hueso autógeno es el gold standard, pero el aloinjerto es un biomaterial fantástico para hacer regeneraciones. Pero el problema que tiene el aloinjerto es su gran capacidad de encogimiento que tiene. El hecho de que se encoja, el hecho de que tenga una gran capacidad de transformación a hueso vital, hace que sus frentes osteoclásticos prácticamente se lleven por delante las partículas de manera muy rápida, y gran partida de ese injerto lo vamos a perder. 30-40% del volumen a veces se pierde. Con lo cual, la combinación de seno-injerto y aloinjerto es muy buena combinación. El seno-injerto preserva las partículas muchísimo más tiempo. Las desventajas del seno-injerto es que prácticamente muchas veces cuando utilizamos solo seno-injerto en una regeneración nos encontramos con un 80% de hueso no vital, cosa que a mí no me gusta, pero siempre que lo mezclemos con hueso autógeno podremos aumentar un poco más la transformación hacia hueso vital y acelerar un poco la regeneración, la preservación y el fomento de hueso vascular, y no tanto hueso avascular que muchas veces se promueve con el exceso uso del seno-injerto. Y evidentemente yo utilizo factores de crecimiento, pero la realidad son las limitaciones, y cuando hablamos de colocación, de utilizar y hacer odontología para pacientes, nos encontramos con limitaciones, nos encontramos con complicaciones. Cuando yo le dije a esta paciente, puedo utilizar aloinjerto en tu caso, lo ideal sería que utilizáramos una mezcla de aloinjerto, de seno-injerto y de tu propio hueso, junto con factores de crecimiento, me dijo que no. Me dijo que ella no era partidaria para nada de utilizar nada que viniera ni de otra persona ni de un animal, con lo cual que me arreglara la vida. Entonces, bueno, pues dije, no era muy apropiado, no es un caso que yo hubiera utilizado un hueso sintético, pero estuve en la obligación de utilizar hueso sintético tipo beta-tricalciofosfato, cosa que sí utilizo en todas mis elevaciones de seno dentro del seno maxilar. Para mí el uso de hueso sintético que me haga una transformación a hueso vital completa es fundamental, y lo bueno que tiene hoy en día el beta-tricalciofosfato pues, es que también tienen partículas de hidroxiapatita que hacen que se preserve su volumen y se evite ese encogimiento. Conseguimos, o le dijimos a la paciente, íbamos a utilizar hueso autógeno de ella misma, utilizando pues desde los clásicos back action, que son estos rascadores
que van muy bien. Si te vas a la rama puedes rascar bastante, o incluso en la tabla externa, si tienes por ahí arriba puedes seguir rascando, pues puedes conseguir una gran cantidad de hueso autógeno. O el Automax de Megagen, que es una trefina prácticamente con un stopper de seguridad que tú profundizas, y cuando le quitas ese stopper tienes dentro una cantidad de hueso fantástica. Evidentemente hay que tener cuidado a la hora de profundizar con las trefinas, porque son trefinas y hay que saber dónde se puede profundizar. Y otro limitante fue pues el hecho de que yo no pude hacer el protocolo de Beta y Endoret, porque la paciente no era mía, era de un compañero, y sí es verdad que organizamos la visita de nuestra paciente a un hospital. El hospital hace extracciones de sangre y centrifugado, pero lo que me proporcionaron a mí no fueron fracciones, no fueron fracción de plasma rico y plasma pobre. La realidad es que me proporcionaron una mezcla de plasma junto con eritrocitos, y precisamente eso es lo que yo no quería. Yo quería el plasma y quería dividir y separar los eritrocitos, ¿no? Pero esto es lo que me llegó, y me llegó un activador para poder activarlo y para poder proporcionar ese poder aglutinante que tiene, que en este caso es cloruro cálcico. Y cuando hablamos del tamaño de partícula, también es importante. Los tamaños de partícula son importantes a la hora de elegirlos, porque un tamaño de partícula pequeño va a ser el encaminado a ser utilizado en defectos intraóseos o infraóseos, y un tamaño de partícula más grande será el que va encaminado un poco a utilizarse en grandes regeneraciones, en zonas atróficas alveolares, es decir, a crestas óseas atrofiadas, etcétera. Y vamos a ir aplicando el tamaño de partícula en función de la zona que vayamos a trabajar, cosa que es importante. Y en este caso lo que sí utilicé con el objetivo de tratar de poder combinar ambas regeneraciones y tener un buen resultado es aplicar un poco pues la visión clásica de la regeneración tisular guiada, ¿no? Que es el uso de las membranas de PTFE, las membranas de Gore-Tex. En este caso son unas membranas de la casa Neos que a mí me gustan mucho. Tiene un refuerzo de titanio fantástico, que es un titanio muy fino y que permite moldearlo muchas veces sin que se rompa. Y tiene una rigidez bastante buena esta membrana, con lo cual también te ayuda a darle forma de manera consistente a esa atrofia. En todo caso, lo importante también es que cada vez que vosotros hagáis una regeneración guiada, llaméis a la vascularización de células osteogénicas. Las células osteogénicas no están ubicadas en el tejido blando, están ubicadas prácticamente en el espesor del hueso alveolar, y es por eso que hay que hacer corticotomías, el mayor número de corticotomías posible, con el objetivo de poder atraer células osteogénicas, que son las células que tienen esa memoria de regenerar hueso y que son las que van a ayudar a que se formen frentes osteoclásticos y osteoblásticos para la incorporación de nuestro injerto. ¿Cómo aplicamos y colocamos esta membrana? Bueno, pues evidentemente la razón de nuestro colgajo muy extendido hacia apical fue con el objetivo de poder adaptar la membrana lo más apicalmente posible, ya que teníamos un defecto de una pared y una distancia severa que prácticamente llegaba al ápice prácticamente del canino, y es por eso que tuvimos que ir muy arriba y darle forma, trimarla y incorporarla y adaptarla al defecto intraóseo también, y al defecto de la atrofia ósea alveolar que ahí se presentaba. Y como veis, aquí hay dos cosas que quiero comentaros. Lo primero es que yo no tenía tabla palatina para poder chinchetear la membrana. Tampoco tenía membrana para poder chinchetear, es la realidad, porque no llegaba. Pero sí es verdad que la membrana prácticamente sobrepasaba la cresta ósea, llegaba prácticamente unos 5 o 6 milímetros hacia la tabla palatina, y muchas veces no solo es difícil chinchetear en la zona palatina cuando no tienes tabla palatina, sino que levantar un colgajo por la zona palatina no solo es doloroso, sino es costoso y dificultoso para los clínicos. Yo hice una incisión vertical por distal del canino, fijaros cómo prácticamente estoy metido dentro de lo que es ese defecto intraóseo. A día de hoy hubiera hecho una incisión intrasurcular y me hubiera ido por distal del lateral o por mesial del canino, pero la realidad es que lo que hicimos fue chinchetear la membrana por la zona vestibular y utilizar una sutura
perióstica, intraperióstica, que va por encima de nuestra membrana y llega a la parte prácticamente más apical posible de la zona palatina. Lo que sí es verdad es que para mí esto era un soporte suficiente como para soportar el injerto óseo, y no solo eso, sino que el tejido blando palatino es tan rígido, tan estable, no se comporta como el tejido vestibular, que evidentemente tienes mucosa, que tienes músculos que van a generar un movimiento constante, pero sí es verdad que este es estable. El tejido blando palatino es muy estable, y ese tejido blando era el que me iba a proporcionar un apoyo y un soporte del hueso que se tenía que regenerar a nivel palatino. Y como podéis ver ahí, bueno, pues la membrana fue suturada hacia la zona palatina con el objetivo de poder darle estabilidad, minimizar la movilidad de esa membrana y proporcionarle estabilidad a las partículas. Ya sabéis que el micromovimiento de las partículas va a hacer que se encapsulen y no se integren en el injerto. Una de las cosas que no solo teníamos previstas que pasara, más que nada por el tipo de biomaterial que estábamos utilizando. Y bueno, pues a pesar de recibir un plasma mezclado con eritrocitos con la fase roja, pues al activarlo, pues también tengo membranas de fibrina autógena mezclado, pero tengo membranas de fibrina autógena, y esa es la membrana que coloqué encima de nuestra membrana de Gore-Tex. Antes de seguir a la siguiente diapositiva, me gustaría compartiros una cosa que también es fundamental. Fijaros cómo la membrana de Gore-Tex no llega a tocar ninguna de las dos piezas, y es importante que esto se tenga en cuenta, porque lo importante es que nuestra membrana, cuando estamos haciendo una regeneración tisular guiada, es importante que no esté en contacto con la pieza dentaria que queremos regenerar. ¿Por qué? Pues porque la pieza dentaria va a ser vehículo de transmisión y vehículo de entrada de bacterias, y el vehículo de entrada de bacterias lo primero que va a hacer es tratar de encontrar no solo un elemento vivo al que poder conquistar y poder transmitir una patología. Si encuentra un elemento muerto, como es una membrana de politetrafluoretileno, de PTFE, sino que ahí se van a sentar también. Y lo que precisamente no queremos es que las bacterias entren en contacto con un elemento que no es vivo, porque el elemento vivo hasta cierto punto tiene la capacidad biológica de poder enfrentarse a ellas. Pueden llegar macrófagos, pueden llegar anticuerpos, pueden llegar un montón de elementos que van a tratar de luchar contra ese avance bacteriano. Pero si las bacterias se asientan sobre nuestra membrana y esta membrana está en contacto con nuestras piezas, va a ser clave a la hora de que probablemente las bacterias puedan no solo utilizar ese vehículo de entrada que es la membrana, que es un tejido inerte, sino que probablemente sobrepasarán esa membrana no a través, sino por el lateral, y llegarán a afectar a nuestro injerto óseo. Y es por eso que os recomiendo que siempre que triméis la membrana, nunca toquéis las piezas vecinas, dejar que el propio biomaterial sea el que toca las piezas vecinas, y si queréis poner una membrana de colágeno encima, la podéis poner. Lo que pasaría también es 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que la membrana de colágeno se reabsorbe en presencia de las bacterias. Y cierre primario libre de tensión. Aquí hay dos datos importantes que yo me gusta compartir siempre, que son, primero, el uso de nylon. Para mí es fundamental. No hay que utilizar seda ya. Estamos en el 2020. La seda, bueno, pues promueve una proliferación bacteriana terrible. El nylon no, todo lo contrario. Os podéis encontrar casos incluso de antes y después, o de prequirúrgico, postquirúrgico, y comparación de diferentes lados. En Dental Surgery Channel hay una lecture, una presentación en la que podéis ver un lado que ha sido suturado con seda y otro lado que ha sido suturado con nylon, y ver las diferencias en cuanto a la reacción del tejido, y es terrible. Y otra cosa importante es que dejéis el resto de la sutura bien larga, porque muchas veces el hecho de dejar el resto de la sutura bien larga lo que va a hacer es que al paciente no le pinche. Muchas veces no viene el paciente refiriendo dolor de la cirugía en sí, que tú has tenido cubierta perfectamente. El paciente viene refiriendo un dolor que es externo a esa cirugía. Es un dolor como consecuencia de haber dejado esas suturas muy cortas y que se le pinchen en la mucosa, y eso evidentemente hace que sea muy doloroso. Cierre primario es fundamental, y esto sin tensión, evidentemente. Cierre primario sin tensión. Si vierais zonas isquémicas, por favor, tenéis que tener claro que las zonas isquémicas van a ser zonas donde va a haber una potencial de discencia, potencial reapertura y potencial
avance bacteriano en el caso de que se produjera una proliferación bacteriana en esa zona. Y evidentemente utilizar matrices horizontales para traer el colgajo y previamente haber hecho una liberación perióstica. También en Dental Surgery Channel tenéis el protocolo que yo sigo a la hora de hacer primero la liberación perióstica, después las corticotomías, después la colocación del injerto y al final el cierre para conseguir cierre primario libre de tensión. Y esto es lo que yo encuentro al cabo de 6 meses. Evidentemente fue fundamental el hecho de que la paciente fuera muy consecuente, muy higiénica y el seguimiento tiene que ser prácticamente no periódico, pero casi. Yo a la paciente la veía prácticamente cada semana, con el objetivo de asegurarme que si ocurría algo, de que si la paciente de repente tenía una dehiscencia, poder atacar esa dehiscencia y controlarla para que no haya ningún tipo de avance bacteriano, porque yo ahí estoy dependiendo de que se promueva y se garantice la regeneración de 2 zonas quirúrgicas, como es la zona de la regeneración y la zona de la regeneración guiada y la zona de la regeneración tisular guiada. Fijaros la diferencia, no me preocupa dónde está la línea mecogingival desplazada hacia la cresta ósea. No me preocupa ya la pérdida de la tabla vestibular, porque yo la puedo devolver esa tabla vestibular sin ningún problema, pero haciendo las cosas muchas veces paso a paso, no haciendo todo a la vez. Y es por eso cuando hablamos de hacer las cosas paso a paso, hablamos de que si no puedo hacer todo a la vez, no le pidáis al organismo hacer todo a la vez. En ocasiones es importante dejarle al organismo que haga una cosa a la vez. Es mucho más predecible, siempre y cuando sea lo indicado. Y en el momento de abrir es el momento clave, el momento fantástico, el momento en el que yo estoy a punto de soltar los cohetes, ¿no? Y ponerme a celebrar, pero yo sabía que no todo iba a ser alegría. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo era bastante cauteloso con respecto al tipo de biomaterial que estaba utilizando, no era lo que yo quería en ese momento para este caso en particular, pero es lo que había y lo que podía hacer. Al cabo de 6 meses, 6 meses por no decir 8 meses si queréis esperar, la cirugía de abordaje para retirar la membrana tiene que ser mínimamente invasiva. Es decir, fijaros como yo no hago una incisión distal ya, únicamente hago una incisión vertical liberadora mesial con el objetivo de poder acceder a la membrana. La membrana en ocasiones y sobre todo cuando no hay una incorporación completa de las partículas, es posible que cuando la vais sacando se vengan con partículas, con lo cual muchas veces hay que hacer un pequeño despegamiento parcial de esa membrana, como si estuviéramos haciendo un despegamiento parcial y con mucho cuidado quitar las chinchetas si es posible. Si no se pueden quitar las chinchetas y se rompe la membrana, pues se dejan las chinchetas ahí, tampoco hay ningún tipo de problema. ¿Y qué es lo que me encuentro cuando yo abro? Evidentemente hay una gran regeneración. Si comparamos con el antes, evidentemente vemos una consistente cantidad de hueso, pero evidentemente lo que hay son partículas muy integradas en la parte más coronal. Y evidentemente esto lo asocio a una reacción multifactorial. Evidentemente si observáis el tercio superior hay una buena cantidad de hueso, y un hueso duro, maduro, es un hueso fantástico a la hora de fresar, pero ese último tercio más coronal evidentemente fue el que más sufrió y como consecuencia de esa vascularización limitada que va a recibir ese injerto óseo, sobre todo porque estamos bloqueando la vascularización poniendo una membrana que va prácticamente preservar el no avance epitelial en esa zona, y eso era lo que yo quería, básicamente, no permitir el avance del epitelio de unión. He visto compañeros que en regeneraciones óseas guiadas con muchísimo sentido han pinchado la membrana de PTFE y me parece que tiene muchísimo sentido porque a la hora de hacer una regeneración ósea guiada, si utilizamos un biomaterial, el biomaterial correcto y pinchamos prácticamente la membrana de Gore-Tex, le estamos proporcionando no solo una vascularización interna, evidentemente la vascularización va a ser mayor a nivel apical que a nivel coronal. ¿Por qué? Porque a nivel apical y a nivel distal tengo muchísimo más acceso a esa vascularización ósea que a nivel más coronal.
que es en la zona más alejada de mi hueso vascular, de mi hosting bone, ¿no? del hueso receptor. Pero sí es verdad que tiene mucho sentido, en todo caso, cuando hagamos regeneraciones guiadas, el pinchar a veces esa membrana con el objetivo de también darle vascularización del periósteo, que tiene una gran capacidad también regenerativa, asumiendo ese tipo de sangrado, ¿no? Y bueno, si observamos, pues sí, hay una diferencia consistente. Lo importante fue, al final, que pudimos colocar el implante con buena estabilidad primaria. Este es un implante AnyReach de Megagen. Y la verdad que no añadimos ningún tipo de material añadido. Lo que vosotros estáis viendo ahí prácticamente es el material que yo tenía. Era un biomaterial que estaba justo en ese tercio más coronal, bastante deficiente en cuanto a estabilidad, asentamiento, y yo prácticamente trabajé bien en la zona palatina y trabajé sobre todo porque prácticamente a medio camino ya vi que había un biomaterial bastante consistente que me permitía fresar sin problema y garantizar estabilidad primaria. Sí es verdad que, bueno, pues a lo mejor si hubiéramos esperado 8 o 10 meses, pues a lo mejor esas partículas hubieran recibido una transformación a hueso vital o una mejor incorporación o no, o prácticamente se habrían incorporado a nuestro colgajo. A nuestro colgajo lo dudo porque teníamos una membrana no reabsorbible. Pero en todo caso, muchas veces uno con biomateriales que no tienen la misma capacidad de transformarse a hueso vital en situaciones clave y críticas como esta, pues tampoco podemos esperar milagros. Cierre primario de nuevo, utilizamos nylon, lo dejamos largo y esperamos. Y evidentemente le pido a mi compañero que haga una radiografía periapical y me la envíe. Prácticamente a los 3 meses el dentista, compañero mío, le hace una periapical. ¿Y qué es lo que observo? Bueno, pues observo, como os podéis imaginar, una reabsorción radicular externa. Y esa reabsorción radicular externa me hace pensar si esta reabsorción radicular externa puede haber sido debido, porque me gusta a mí pensar este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Entonces, o es debido, evidentemente, al efecto tóxico de las endotoxinas bacterianas durante esa patología periodontal que cursó con supuración, infección y esa presencia bacteriana, que de la misma forma que las endotoxinas bueno, pues actúan sobre la parte inorgánica del hueso a la hora de la destrucción ósea, pues el diente tiene la misma composición, es calcio, fosfato y colágeno. Lo que pasa es que tiene menos colágeno, con lo cual el mismo efecto de las endotoxinas o de las toxinas bacterianas que desmineralizaron y deshicieron el hueso, pues fueron las responsables de también comenzar a reabsorber la parte inorgánica de la composición dentaria, de ese frente, de esa parte distal de la raíz. En todo caso, habrá que tener mucho control y mucho seguimiento, sobre todo de esas reabsorciones radiculares y de la vitalidad de la pieza. Pero otra cosa también puede su precursor es un frente osteoclástico, pues es posible que también se pueda haber hecho a ver,